Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 del Baúl del Miedo. El tema del día de hoy es el rosacrucismo. Es un tema que ustedes me pidieron y recuerden que si quieren participar en la encuesta para decidir qué tema es el siguiente en el Baúl del Miedo, vayan a la sección de encuestas en el capítulo de Spotify cuando se suba y voten por la opción para elegir el siguiente episodio del Baúl del Miedo. El día de hoy también tenemos como invitado a Romario Velasco, un investigador paranormal que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores para hablarnos del tema del rosacrucismo. Así que la primera hora vamos a hablar de todo acerca del rosacrucismo y en la última media hora una anécdota paranormal terrorífica que si se quedan van a escucharla. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial y en todas las demás plataformas de podcast como Apple, Google Podcast, etc. nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. Si les gusta este contenido ya saben que pueden donar en el Ko-Fi de la página que van a encontrar en la descripción y sin más que decir, vamos allá. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 del Baúl del Miedo. El día de hoy les tengo un tema muy interesante que es el rosacrucismo, pero hoy no me encuentro solo, me encuentro con un invitado muy especial que ya ha estado aquí en el Baúl del Miedo en varias ocasiones ya. Entonces les pido que le den un saludo a Roma. ¿Cómo estás, Romario? ¿Qué tal, Prater? Muy buenas noches y buenas noches a tu auditorio. No, pues ya sabes que es un gusto como siempre tenerte aquí en el Baúl del Miedo y que nos puedas compartir tus conocimientos. Además de que siempre tienes anécdotas paranormales muy buenas. Entonces pues esperemos que el día de hoy también salgamos con unas. Pero bueno, entremos a lo interesante, lo que nos gusta y lo que es el tema del día de hoy. Roma, ¿qué es el rosacrucismo? Bien, la Rosacruz es muy extensa. Realmente hablar de rosacrucismo nos remite primeramente y más que todo a fraternidades y a tipos de logias o de sectas, según sea el caso, donde se encuentran disciplinas místicas, esotéricas, sobre todo Facebook como el Baúl del Miedo. Salgamos con unas. relacionadas con porque la propia Rosacruz, según sea el caso, se autodefine como algo místico, como una orden mística que no es mágica. Sin embargo, hay otras que dicen, sí, somos mágicos, también tenemos magos. Entonces, ya hoy día pues es una reverenda revoltura, pero el principio básico del Rosacruz es un camino espiritual del sendero derecho. Son personas pues pacíficas, tranquilas, generalmente personas de bien, sus propios estatutos y reglas así los mencionan, pero también son personas que saben muchos de temas de ocultismo y de alquimia en general. En cuanto a esta parte, pues sabemos que, por ejemplo, en la masonería hay grados. ¿Dentro del rosacrucismo existen los grados? Sí, claro, al final la tradición del Rosacruz nos lleva a un punto donde otras órdenes empiezan a emular o a tomar los conocimientos y los llevan más o menos similares. En el caso de la masonería, en el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, 18 del rito de Memphis Reign, que en su momento era el grado más alto de este rito. Sí. Más adelante pues dejó de serlo, se convierte en el 25, el rito de Heredom. Sin embargo, la tradición como tal, o lo que vaya el tema central, que sería en la masonería, no es tan similar a lo que es el rosacrucismo, porque la Rosacruz está basada sobre todo en el Fama Fraternitatis y en la alquimia. Entonces, y tiene su propia leyenda, como la masonería tendría su propia leyenda. Entonces ahí como que no comparten tanto y de repente se separa, incluso se contrapone. Pero claro que comparten el título, sigue hoy vigente, el Caballero Rosacruz o Príncipe Rosacruz en el grado 18. ¿Y de dónde proviene el rosacrucismo? ¿Cuál es su origen? Ya nos comentaste ahorita que pues hay similitudes con otras órdenes. ¿De dónde surge el rosacrucismo? Hay dos formas de interpretar el origen de la Rosacruz, una legendaria, la otra histórica, y dentro de la histórica hay una leyenda y hay una parte que podemos plantear como histórica también. Es muy interesante porque es lo mismo con todas las órdenes en general, siempre tienen su creación a los ojos del mundo
y su creación que ellos manejan como la fundación, ¿no? Entonces el rosacrucismo como tal empieza ya en el siglo XVII, puede ser a partir de 1612 al 14 que el Fama Fraternitatis empieza pues a circular, ¿no? Por Europa y empiezan a tomar fuerza, a ¿no? tomar mucha relevancia, sí, claro, a tomar relevancia, y ya nos habla de la figura central del cual tiene el nombre, que es Christian Rosenkreuz. Básicamente este personaje pudo haber sido histórico, pudo haber nacido por ahí del 1300, finales del 1300, 380, 390, como un estudioso de las ciencias denominadas ocultas y miembro de otro tipo de fraternidades, como por ejemplo la propia masonería. Pero para algunos otros no. Para otros la masonería sería hija del rosacrucismo. En cuanto a lo histórico, hay que entender que la masonería como tal ya nace más adelante con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Sin embargo, había masonería desde antes, solamente estaba de una forma más desordenada. Pasa lo mismo con la Rosacruz. Llega este personaje de Christian Rosenkreuz, que pues de ahí viene, ¿no?, el juego de palabras Rosacruz, Rosenkreuz, y él sería el adepto principal en esta primera parte histórica. Y en la simbólica pues aún más, porque este Christian Rosenkreuz, que nacería en Alemania, básicamente es la figura central del famoso Fraternitatis, pero también de las bodas alquímicas, y ahí es donde pues entra la parte mística, ¿no? El cómo saber si realmente este personaje es quien estuvo ahí o es un cuento o es una narrativa donde nos va expresando los secretos. Por ejemplo, el famoso Fraternitatis nos habla más de las reglas del Rosacruz, nos dicen sus principios, nos dicen sus morales, qué tipo de cosas van a manejar, ¿no? Ellos lo que hacen es una especie de mercadotecnia increíble, empiezan a colgar en los postes de candiles, en las puertas y demás, el famoso Fraternitatis, y le anuncian a la gente, ¿saben qué? Aquí estamos, somos la Orden Rosacruz. Si te interesan las ciencias ocultas, la cábala, la magia y todas estas cosas que la iglesia y pues el clero en general no ven bien, eres bienvenido, somos ocultos, nadie va a saber tu nombre, y empiezan así como que a hacer su marketing, ¿no? Sí, Y porque, es o sea, curioso no porque eran hasta tan el día... discretos entonces. No, claro que no, es lo curioso de la Rosacruz, que muchos pensaríamos que es algo bien oculto y así, y es lo mismo que hagan esto, a que hoy día, porque lo hacen hoy día, pongan en Facebook y en Twitter y en todos lados publicaciones fijas, publicidades pagadas, Sí, sí, publicidades de sí. televisión. Es muy interesante porque lo siguen haciendo exactamente igual porque así nacieron. Sin embargo, ellos por su cuestión, sobre todo hermética, en esta parte del secreto, claro, sus simbolismos no los dicen a la primera, ni los miembros, pero sí manejan toda esta leyenda, ¿no? O sea, Christian Rosenkreuz viaja a Jerusalén, viaja a Egipto, viaja a los mundos más antiguos, conoce todos los secretos y entonces al modo de buen alquimista descubre la piedra filosofal y él enseñaría entonces en la orden que funda cómo se obtiene esta piedra, y como tal, las bodas alquímicas es lo mismo, o sea, nos hablan de la alquimia velada en un cuento, de pues esto, ¿no? De una boda, con un lenguaje pues muy difícil de entender para quien no sepa Sí, alquimia, muy simbólico. y hacer lo mismo. Sí, totalmente simbólico. Y entonces al final tenemos una Rosacruz histórica que nace con la Alfama Fraternitatis en el 1600, pero una presunta Rosacruz más antigua. ¿Por qué? Porque como toda buena organización y como toda buena fraternidad, tienen un presunto origen más antiguo. Retomándonos un poquito a unos tipos de rosacrucismo que hay hoy en día. La AMORC, la antigua mística orden de la Rosacruz, que es una de las más fuertes a nivel mundial, Sí, muy conocido. fue creada en 1915. Según sus propios preceptos, tienen cierto tiempo en el que están ocultos, ¿no? Ellos permanecen ocultos en periodos de 100 años, destruyen la orden y luego vuelven a crearla después de 100 años. Entonces, en 1915 se crea y debía durar 100 años, ¿no? Entonces, para 2015 suponemos que ya Se esta orden renovó. se acaba y exactamente, y tienen que volver a esconderse y vuelven a salir. Y lo interesante es que cuando salen con la tecnología actual.
y está en sus estatutos. O sea, ellos dicen, la tecnología que el hombre puede ir adecuando a lo largo de estos 100 años, vamos a volver con ella para comunicar nuestros secretos. De manera que para 1915 se hacía por correo, por mensajería. Tú te querías unir a ellos, mandabas una carta y por correo te mandaban tus libros, tus enseñanzas y demás, y tú no conocías a nadie. O sea, simplemente pagabas una cuota y te llegaba como cualquier revista de algo que te interese. Y así estuvo hasta el día de hoy. Tú te puedes iniciar en esta orden. Obviamente también hay ritos y demás más adelante, pero tú puedes ingresar desde el principio, desde los grados de neófito, por correo, y te mandan tus correos desde España o desde donde esté el Gran Templo, y trabajas de esta manera, por correo. ¿Por qué? Porque fue válido en su momento. Era la tecnología que tocó para ese tiempo, lo que nos da a entender que en 100 años, si todavía existe, se puede usar por WhatsApp o por Por Facebook Zoom. o por Zoom, por alguna cuestión, no sé, ya ves el metaverso, ahí vamos a ver las logias rosacruces, porque ellos, a diferencia de la masonería, sí se adaptan a la tecnología. Y ese tipo de logias no, ese tipo de logias dicen, aquí está lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer siempre y vamos a seguir los mismos conceptos morales siempre. Entonces esta orden amor pues es muy interesante por eso, pero según ellos, según su propia cosmovisión, sus propias leyendas, ellos se crearon muchísimo antes, desde la fundación por Akenatón o por Tutmosis III en 1504 antes de Cristo, quien básicamente él reúne a todo lo que había en ese tiempo de misticismo, porque la Rosacruz parece muy cristiana, pero es más egipcia. Sí, sí, Entonces sí. junta todos los cultos que hay de Osiris, de Ra, de Amón y demás. Se crea esta figura bajo Akenatón de un solo dios, un solo pueblo, y combinas no solo Bajo y Alto Egipto, sino también el orden de la Rosacruz o el orden del rosacrucianismo desde la óptica del amor. La crea este faraón porque él es el que dice, vamos a seguir este sistema astrológico de lo que se conocería como alquimia o alquimia sacerdotal y demás, que se mantiene según su interpretación hasta nuestros días. Ese es el origen, ¿no? El origen de ellos sería en este lugar, e incluso en Atlántida, porque también, insisto, aquí mezclan leyenda con historia, y también hay un origen en Atlántida o en Lemuria de la orden Rosacruz en general, y es muy complicado realmente saber, ¿no?, hasta dónde, si no eres parte, porque también pues ahí mismo te manejan tu leyenda y tu historia, pero a la luz de la ciencia pues podemos interpretar como que hay simplemente muchos tipos de orden Rosacruz como los hay hoy en día. Y es lo que te iba a preguntar, en la masonería pues ya sabemos que hay ritos y ahorita ya me estás comentando igual de los diferentes ritos en la Orden Rosacruz, pero ¿existe alguna división básica? O sea, algunas órdenes que sean como las más fuertes dentro de la Sí, Rosacruz. claro. Principalmente a nivel mundial serían la MORC, que mencionamos ya en este momento, y la polémica Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. ¿Por qué? Porque es de corte de Rosacruz. Se crea como una organización o como una fraternidad Rosacruz en Inglaterra. Sin embargo, las prácticas esotéricas que ya van alquimia, magia, tarot y todo esto, más lo que se va sumando con el espiritismo y con todos los descubrimientos de la época, y el iluminismo incluso, se suman a una magia diferente, donde sobre todo MacGregor Mathers, que es uno de los fundadores de esta orden, empieza a recrear y a crearse nuevos rituales, cosa que no había existido antes. Es decir, las primeras sociedades rosacrucianas tomaban al Fama Fraternitatis como una única ley, y lo demás era saber alquimia, ¿no? Era buscar las bodas alquímicas, era buscar alguna referencia de Christian Rosenkreuz, incluso el propio cristianismo, viendo a Cristo como la piedra filosofal, o el Cristo, y al final era todo lo que había, y no había tanta ritualística y tanta cosa. Pero ya Mother sí dice, a ver, somos magos, vamos a formar magos, y entendiendo mago no como una cuestión oscura, sino como un sabio, como lo fueron en su momento ya en Babilonia, donde eran los científicos, ¿no? Entonces comienzan a pues hacerse de un círculo muy fuerte. O sea, John Fortune,
el propio Crowley, ¿no? Me parece que estuvo también. Crowley, exactamente, Crowley, pues madre, no se diga, Bram Stoker, prácticamente cualquier intelectual de la época quería estar, quería pertenecer. Y entonces, dentro de esa orden había órdenes internas, que eso se sigue manejando en la Golden Dawn, o sea, manejan una orden externa, una orden interna, órdenes herméticas, órdenes dentro de las órdenes. Entonces es un sistema de grados muy limitante, y gente como Crowley crea más divisiones aún, porque cuando él llega con todo, con toda su intención, con todo su poder, con toda su juventud, porque además él era muy joven y todos los demás eran unos ancianos. Entonces pues él llega a un mundo con nuevos sistemas de reglas, de morales y demás, y aquí le dan muchas indicaciones que él no quiere seguir. Entonces sale y forma, ¿no? Primero la Astrum Argentum, que básicamente la funda después de que lo expulsan, pero el muy tramposo, en su muy conocido Equinox, en su revista del equinoccio, empieza a filtrar los rituales ocultos de la Golden Dawn, que tanto veló Mothers y que tienes que pagar mucho dinero para obtener y subir en grados y demás, Sí, y que los era muy, muy empieza exclusivo. a regalar. Sí, claro, porque además Crowley no llegó a grados bajos, o sea, Crowley estaba en el top, no era una personalidad fuera de, por eso es muy importante. Y él solito reestructura la AA, ¿no? Famosa, la Astram Gentum, y al final crea incluso más adelante la propia Telema, pero está totalmente basada en la Golden Dawn. Pero también Mothers toma mucho de la masonería de lo que hay en ese tiempo, por eso se parecen tanto. Y entonces esta Rosa Cruz ya parece más masonería, pero también fusionada con magia, porque ya no es esta parte que hasta parece hasta cristiana, porque está lleno de cruces, ¿no? Sí, 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 Que al es lo que final pensaría una persona normalmente, ¿no? totalmente, pero al final la cruz no es solamente cristiana, es un símbolo que existe hace muchísimo más, incluso 5000 años antes del cristianismo, y también los propios egipcios, los propios sumerios ya manejaban Sí, el Ankh, algunos por tipos de ejemplo, ¿no? cruces. Totalmente, la llave del Ankh, que al final es un símbolo solar tomado de Acadia. Entonces, en ese sentido, pues esta cuestión de qué es realmente la cruz, qué es realmente esto y lo otro, comienza a fundar nuevas organizaciones, pero al día de hoy las que se mantienen como las más importantes son, por alguna razón, la MORC. Digo por alguna razón porque, insisto, su sistema no parece el más adecuado para una orden mística en la que alguien quiere entrar, ¿no? Porque tú te esperas en más secrecía y en realidad es muy abierto. Cualquier persona realmente pudiera entrar. Obviamente tienen sus lineamientos y te preguntan muchas cosas y te investigan hasta donde ellos pueden, pero al final viene siendo el principio básico. Tú pagas, no sé, $3, $4 por un librito que te mandan una vez al mes a mes te pagan, mes a mes te lo envían, estudias, tú solo en tu casa, que eso es muy importante. ¿Por qué solo en tu casa? Porque así eran los alquimistas no tenían un supercentro o una superlogia donde iban y todos compartían, o sea, cada quien en su laboratorio, ocultos, tenían esta función, descubrían, y cuando llegaban a hacer algo muy relevante, lo escribían y lo transmitían, pero en realidad la mayoría de las cosas no, los alquimistas eran muy Reservados. reservados. Entonces la piedra filosofal, ¿cómo se crea? Pues es un misterio, y los que la llegaron a crear, pues son pocos realmente, que Rosencreuz, que el propio Nicolás Flamel, que este cuate de la llama violeta, ¿cómo se llama? Saint Germain. O Ajá, el sea, conde. muy pocos personajes en la historia. Entonces obviamente no iban a pasar tan fácil el conocimiento. Así que por eso la Rosacruz es válido que tú estudies en tu casa, en tu propio templo, en tu propio lugar sagrado, y te conectes, que eso es algo muy importante. No usarán magia, pero sí utilizan misticismo, sí te conectas con un lugar específico en un universo, ¿no? En el astral que ellos manejan. O sea, es muy confuso porque te dicen, no creemos en la magia, porque además hay que ser médico para hacer Rosacruz. Es uno de los principios de Fama Fraternitatis, me parece que el 4, curar a los enfermos y hacerlo gratis, es decir, ser un médico o un curandero y no cobrar por ello. Entonces se da que la mayoría son médicos, la mayoría de los Rosacruces, y entonces usan la ciencia, es decir, no está peleado con los avances científicos. Un Rosacruz no te va a decir,
no te hagas una resonancia magnética para descubrir qué hay en tu cerebro, o sea, no, te van a decir al contrario, utiliza lo que la mente inspirada en lo divino ha podido crear para mejorar la salud, siempre te van a decir eso. Y otras religiones y sectas quizás no, quizás te digan la ciencia es mala, o no confundas, o esto sí y esto no. Entonces la Rosacruz por eso es muy complicada, porque ellos dicen que no hacen magia, pero se hacen magia y aceptan totalmente la tecnología. Insisto, en ciclos, tal vez tal vez un siglo, pero todo lo que hay lo recopilan. Y ahorita se supone que deben estar ocultos. La orden debe autodestruirse, como ya lo había mencionado, y deberían estar ocultos. ¿Y por qué es la razón de esta renovación? De que cada Tiene cierto que ver tiempo con suceda. que se oculten. Sí, sí, perdón por la interrupción. Tiene que ver totalmente con la alquimia. Son los procesos por los que pasa la propia materia, ¿no? En la nigredo, en un momento de putrefacción, que sería esta parte, donde muere, donde vuelve a pudrirse, donde vuelve a morir, y luego va tomando otro carácter, llegando a citrinitas, albedo, donde es ya una parte que se representa con el blanco, donde empiezas a limar estas cuestiones malas, empiezas a quitar toda impureza, luego pasas ya al citrinitas, que es cuando empieza a cambiar de color, empieza a haber una madurez, y llega finalmente a la rubedo o a la piedra filosofal, al rojo sangre. Entonces este símbolo es lo mismo para ellos, es decir, ya tuvimos un inicio, ya empezamos, andábamos en pañales, luego tuvimos un gran auge y luego llegamos a nuestro punto más grande, pero ya no podemos avanzar más, es decir, es un ciclo natural, ya no podemos llegar más allá, entonces hay que volver a morir para volver a empezar. Que ahí Moral. se relaciona mucho con la masonería también esta cuestión, ¿no? O bueno, yo siento que Son en esta parte enseñanzas, como que sí hay cosas muy semejantes. son enseñanzas generales del hermetismo y del ocultismo y la alquimia, o sea, la alquimia está en toda secta, religión, culto mágico y demás, y logia masónica obviamente, porque la alquimia es lo mismo, es magia pero también es ciencia. En su momento la química no existía y es lo que teníamos, ¿no? Para descubrir las propiedades de las plantas, de las sangres, de los animales, de las esencias. Mutó en lo que hoy conocemos la química, pero es exactamente lo mismo. El método científico nació de la propia alquimia, esa observación, esa experimentación, la búsqueda de resultados iguales. Nace ahí. Los alquimistas como tal son científicos. Simplemente ellos le daban un lugar sagrado a lo que hacían, tenían un respeto por la sangre, por la saliva, por el rocío, lo veían como algo más mágico, más místico, que simplemente darle este sentido material de son elementos químicos y son compuestos y ya, ¿no? O sea, lo minimiza mucho hoy día la ciencia y ellos en su momento pues lo veían como lo máximo. Sí, de cierta manera como que ahora parece que solo están las cosas, ¿no? Y lo importante siempre es la observación. Pero también se me hace muy interesante esto que comentas, porque al final de cuentas, tanto el proceso de la Kundalini como el proceso que llevas precisamente dentro de la masonería, además de que tienen que ver todo con la cuestión de la alquimia, creo que al final llegan al mismo punto, simplemente como de distintas vías. No sé qué piensas tú de esto. Sí, claro, totalmente. Y además, por eso pueden empatar, por eso se comparten. Es decir, hay un grado Rosacruz en la masonería porque sí comparten muchas cosas. Simplemente es entender que de entrada son sendero derecho en esta cuestión mágica, ¿no? Las dos organizaciones obligan hasta cierto punto a creer en un ser superior. En la masonería tú no puedes entrar si no crees en un dios, el dios que sea. Y la Rosacruz pues está basada en Dios, o sea, hay una parte crística totalmente en la Rosacruz, también hay que entenderlo. Lutero era Rosacruz, la orden luterana y más adelante lo que será las iglesias luteranas tienen este símbolo de la Rosacruz, un poquito oculto, porque ellos también tienen un corazón que asemeja a algo raro y entonces la Rosacruz se ve extraña, pero es una Rosacruz, es una forma de Rosacruz. Y entonces toda esta influencia alemana pues llegó hasta acá. Entonces también tiene mucho de protestante el rosacrucismo. Por eso, insisto, sí se lee a Jesús, sí se lee la Biblia hasta cierto punto. Simplemente pues es una parte diferente de entenderlo. Más protestante, pero también más centrado en lo místico que en lo católico, por ejemplo, o en lo cristiano. Y por eso se le denomina crístico, porque es a lo solar, a lo simbólico de la luz, a lo alegórico,
A Rosacreus incluso se le representa como si fuera Jesús. Hay por ahí una interpretación interesante de que en realidad es Jesús, Christian Rosencreuz, pero que no murió o no se fue al cielo, y entonces anda por ahí con Avatar, así como Saint Germain, ¿no? Sí, Entonces sí, son sí. personajes que fusionan todo, ¿no? Todo lo que hay en un solo ser. Incluso todos son Christian Rosencreuz, porque según el Fama Fraternitatis, tú tienes que firmar con ese seudónimo tus trabajos. Entonces, todo el mundo escribe así. ¿Y qué pasa? Pues tenemos un Christian Rosencreuz que escribió hace 500 años y uno que escribió ayer y se llama igual, porque es una regla que tienen ellos. Más adelante vendrían de los famosos filósofos desconocidos, de los martinistas, esta regla de no firmes con tu nombre, no dejes el ego ahí, deja la esencia. Y ponen ese como un símbolo, no como un nombre, sino como un símbolo. Y ahora otra cosa que igual se me hace muy interesante es la cuestión de la relación que tienen con toda la cultura y la religión egipcia. ¿Qué sabes tú acerca de esto? Realmente creo que todas las logias, sociedades secretas y demás tienen o presumen su origen Sí, 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 en en Egipto. Egipto. Y esto, además de no ser nuevo, tiene sentido, porque por muchas cuestiones de propaganda sobre todo, no hay un mejor lugar como catalogado de más místico o con más misterios que aquel donde se encuentran pirámides que nadie puede descifrar, jeroglíficos, una vasta cantidad de arena que cubre templos, que todavía al día de hoy cubre ciudades donde nadie sabe qué pasó realmente, si no es por estos personajes, por los egipcios, que igual ellos tienen su propio entendimiento del universo, su propia cosmovisión, su religión, muchos dioses, luego pocos dioses, luego un solo dios, luego de nuevo al politeísmo, no a los muchos dioses. Entonces, esta egiptomanía nos trae a que imaginemos a estos ingleses, ¿no? En el caso de la Golden Dawn, con mucho dinero y sin mucho que hacer, que viajan a lugares como esto, quedan maravillados. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, acá en lo que denominan Nuevo Mundo, en América, donde como hay mucha vegetación y mucha vida, se entiende que siempre hubo algo así y se hace lógico. Sin embargo, parece que tuviera más secretos. Y es aquí donde combinan, insisto, en la imagen de Tutmosis III sobre todo, de Akenatón, combinan a este sacerdote, a este iniciador, como un místico, porque el faraón es una especie de representación de Dios en la tierra, pero más allá de como lo es el Papa de Roma, es un Dios como tal. Entonces, representa todos los poderes eternales y también los divinos en la tierra. Así que qué mejor que te digan que el propio Dios fundó, ¿no? esta organización, y que luego Christian Rosencreuz va y conoce a estos antiguos sabios, De casualidad, donde ¿no? todos, sí, claro, y todos los grandes iniciados, Buda, Jesús, Rama, Pitágoras, el propio Hermes Trismegisto, van a tener este momento de un viaje a una tierra desconocida, que casi siempre es esta zona, ¿no? El Oriente o Egipto, y conocen estos pues viejos misterios y que se le pasan a muy pocos, y entonces crean seres iluminados. Y el espíritu de la Orden Rosacruz es esa, es llegar a un iluminismo. De hecho, los últimos grados de la orden se llaman iluminar, en el sentido de iluminación, no como estos famosos reptilianos, ¿no? Sí, sí, Sino sí. como que realmente adeptos iluminados. Y entonces tenemos todos los conceptos, el naos, el pronaos, tenemos columnas de tipo de corte egipcio, tenemos a los dioses, a los colores, la momificación y pues incontables números de cuestiones. ¿Por qué? Porque la propia alquimia, según la tradición, nace también en Egipto. Entonces, Egipto o Atlantis, ¿no? Entonces,
es lógico que vean un origen en ella. Y igual, no solo la Rosacruz, también la masonería, también el martinismo. Papus era muy, muy acertado en ese aspecto de estar interpretando todos los símbolos egipcios que podían y demás, porque de ahí viene la luz. Personajes como el conde Cagliostro, por ejemplo, otro que presuntamente también tuvo la piedra filosofal. Cagliostro decía: toda luz viene de Oriente y toda iniciación de Egipto. Sí, Entonces, todos los sistemas que tenemos de iniciaciones que conocemos vienen de Egipto. Por eso se les llaman cámaras. En ese lugar se le llamaban cámaras. Y tenemos las cámaras de luz, las cámaras verdes, las cámaras rojas y de todos los colores. Y la Rosacruz pues no es la excepción. Así que viene de esta tradición, ¿no? De los antiguos sacerdotes e incluso personajes como Imhotep, sí, él que muchos era lo conocen por de la por medicina, ¿no? películas y demás, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y además es una especie de personaje que parece a esta parte de la leyenda. Como tenemos a Christian Rosencreuz en Rosacruz, ¿no? Y tenemos a Hiram Abiff en la masonería, tenemos a Imhotep también en los misterios egipcios, como un hombre similar a este arquetipo de el que busca la verdad, el conocimiento, la luz, y trasciende incluso la muerte, que al final todos los grandes iniciados trascienden a la muerte, pero mueren, ojo, todos los iniciados y los grandes iniciados han muerto. El único del que se tiene registro histórico, legendario, filosófico y religioso es Jesús. Jesús de Nazaret es el único de los grandes iniciados que muere y luego resucita el tercer día según la tradición de las escrituras. Pero todos los demás tienen este proceso de una vez muertos vamos a encontrar algo más allá. El propio Siddhartha, no es que se quisiera llegar a este punto, pero hasta cierto momento las meditaciones que hacen tanto egipcios como budistas pues te llevan no solo a un estado alterado de conciencia, sino a la muerte. Oye, come del rocío 30 días, te vas a morir. En 40 días el cuerpo más o menos pierde la vida si ayunas. Entonces son 45 días, me parece. Pero después de los 30 ya hay problemas irremediables en la salud. Entonces nos están hablando de una especie de búsqueda de esta muerte para llegar a la vida, pero a través de este proceso intenso de la gnosis, que es a lo que nos lleva la Rosacruz. ¿Por qué? Porque manejan magia, manejan tarot, manejan cábala, es decir, todo el conocimiento que puedas obtener, pero también se cuidan mucho la salud, cuidan mucho que el cuerpo esté purificado, que no comas pues cosas dañinas, ¿no? De ahí que se desprendieran órdenes raras como la propia Gran Fraternidad Universal, que ya son personas que son vegetarianos, veganos, no consumen azúcar, se bañan a las 7 de la mañana con agua fría, tienen meditaciones todo el tiempo y son muy estrictos, pero este tipo de vida viene de ahí, de estos propios Rosacruces, que te decían, este es el camino, ¿no? Por eso son como monjes, ese es el camino que vamos a seguir para seguir a la luz, y es en este respeto. Y no creas, también tienen su lado negativo. Sí, de cierta manera siento como que hasta parece más oriental toda esa cuestión, ¿no? Toda esa disciplina que se maneja. Totalmente, totalmente. Para ellos es lo máximo Oriente, y entender pues que este sistema de cuestiones egipcias pues no es algo nuevo, insisto. La mayoría de una buena fraternidad tiene que venir su origen de Egipto, si no, no es tan válida. Porque además pues es una cultura que nos sigue asombrando hasta el día de hoy. Probablemente no eran tan místicos como los queremos ver, pero para nosotros pues sí lo fueron, ¿no? Mismo caso que pasa con los griegos. O sea, los griegos también eran unos bárbaros en su momento, pero hubo ya después civilizaciones que se asentaron y que empezaron a crear esta cuestión de la ciencia y de la filosofía, y por eso lo recordamos. Pero en su momento fueron pues terribles, como los egipcios, que eran un imperio, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de historia cuando hablamos de la Rosacruz? Porque todo eso tiene que ver en su estructura. Es decir, hay que entender la historia para entender a una organización como lo es la Orden Rosacruz, porque entonces te van a hablar de dioses, de Bajo Egipto, Alto Egipto, de Tutmosis, de Akenatón, de Ra, de Amón-Ra, y de un sinfín de criaturas y de componentes
y no se diga en la alquimia. Entonces, para entrar en este tipo de organizaciones hay que leer mucho, hay que investigar. Por eso lo que te mencionaba hace rato de las monografías o de los documentos que te mandan por correo. La Ok. mayoría viene una explicación científica, histórica, de la orden, de algún tema en específico, te explican algún tiempo de Egipto, te explican alguna cuestión de este tipo, y después viene alguna práctica, porque al final hacemos prácticas, ¿no? La cuestión de meditación, de análisis, de autorregulación. Entonces es una dualidad. Primero hay que saber del mundo, pero también hay que conocernos a nosotros mismos. Y fuera de ahí, pues no se diga, el tarot, ya hoy día los que combinan el tarot también, que no todas las rosacruces lo hacen, pero ya los que combinan el tarot, la cábala, no se diga, la cábala es un sinfín, son años y años y años de estudio los que se le dedican a la cábala, y es una parte, por ejemplo, la Golden Dawn está totalmente basada en la cábala, tan es así que sus grados están representados por las sefirot del árbol de la vida, en el caso de la Golden Dawn en específico. Y la amor pues sí es un poquito más ligado al egipcio, la verdad. Es la que mantendría la tradición. Pero el Fama Fraternitatis, ¿no? El Fama Fraternitatis concretamente no nos está hablando de Egipto. Nos está hablando de alquimia y nos está hablando de que entonces ese sería el trabajo. Sería más como una orden llamando a médicos, lo que hoy serían médicos, y a químicos a perfeccionarse, que a místicos. Y menciono lo del lado negativo porque también muchos dicen que la Rosacruz es la enemiga de la masonería, ¿no? Es un Su rival a némesis. vencer. Sí, claro, es su rival. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento que no comparten, obviamente, que se lo guardan para ellos y para sus adeptos, y que luego la masonería pues empieza a infiltrar gente, ¿no? Porque para ellos primero nacen los Rosacruces, ¿no? Los Rosacruces dicen que primero nacieron ellos y después se creó la masonería especulativa, que en terminología histórica, pues sí, primero, si tomamos en cuenta el Fama Fraternitatis, claro que primero se creó en 1614 la Rosacruz, pero el concepto como tal de masonería ya existía, porque entonces la masonería viene de los constructores. Y también, según la interpretación, algunos, por ejemplo, el rito Memphis Misraim viene de Egipto también. Entonces, esos constructores de las pirámides eran, pues, masones constructor, eran masones. Y es ahí donde las dos comulgan y entonces tienen una estira y afloja en conocimientos. Y algunos mejor optan por entrar a las dos. Y punto. Y conocer de las dos y saber qué hay. Y pues de a partir de ahí investigar y sacar sus conclusiones. Muchos lo aplican así. Sacan rituales, ¿no? Como el caso de Mothers, pues él era masón y después sacó todo lo de la estructura de la masonería para crear su orden Rosacruz, junto con otros personajes, digo, al final no es el único, sin embargo es el más conocido, Y que muy además la importante. orden, sí claro, él y Crowley son súper referentes, pero además no duró tanto, o sea, estamos hablando de 1888 a 1903 a 1905 aproximadamente que se disuelve la orden. Entonces, no es mucho tiempo el que tiene la orden viva, sin embargo su influencia quedó para siempre y pues sus adeptos tratan de recrear a lo que es hoy día esta Golden Dawn, que pues por ahí anda, ¿no? También hay muchos tipos de Golden Dawn, hay unos que se pelean por los códigos que deja Mothers, por los rituales originales, porque además como son ingleses, estamos hablando de un imperio que está entrando en todo el mundo, pues ellos se preocupan mucho por los negocios y todo lo registran, lo empiezan a registrar, sobre todo cuando Aleister Crowley empieza a filtrar. Y los rituales dicen, ¿sabes qué? A partir de aquí hay que registrar todo lo que hagamos y es ilegal que tú hoy día pues estés repartiendo los rituales de la Golden Dawn, la original que ellos manejan. Porque sí, porque los tienen registrados, ¿no? Tienen derechos de autor. Pero a esto hemos llegado, órdenes místicas que tienen que registrar sus rituales porque hay gente Que que lucra los con anda ellos, ¿no? regalando, que los anda vendiendo. Sí, no lucrar todos, porque al final no es gratis, ¿no? Es muy caro. De hecho, la primera orden hermética de la Dorada era tan cara que hasta Crowley le batalló y Crowley tenía una fortuna, pues no era tan mayor, pero era una fortuna, ¿no? Entonces era alguien rico y le batalló para entrar. Es una élite hasta cierto punto. Y por eso también hoy
cierto recelo pues los persigue, ¿no? Muchos dicen, ay, sí, muy rosacruces y muy buenos, pero no dicen lo que hacen, ¿no? Son igual que los masones, manejan una cruz, pero no es la cruz de Cristo. Entonces de repente también tienen su lado negativo, se les ha tachado de satanistas, de que en realidad adoran a Lucifer, que por eso su último grado es Illuminati, ¿no? Es iluminismo, como pues los propios Illuminati de Baviera, que o sea, al final era una especie de Lucifer, el ser que regiría esta organización, ¿no? Al que le rendirían culto. Entonces, y pues no se diga, viene de Alemania también. A ver, es muy sospechoso, ¿no? Que hay unos Illuminati en 1776, pero en 1614 ya nos hablaban de unos Illuminati, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entonces el rosacrucismo sería el padre de los Illuminati. Y el rosacrucismo también sería padre de la masonería, porque también es hasta el 1700, donde se crea la Gran Logia de Inglaterra. Entonces, en materia histórica, sí, organizacionalmente sí, son más antiguos, pero insisto, ya no son lo mismo, ya esa orden murió hace mucho, pues realmente no sabemos si Christian Rosacruz existió, pero como todo, todas las órdenes manejan más o menos información así. Es interesante esa orden, para quien sea sobre todo del sendero de la mano derecha, pues es muy buena, tiene muchas herramientas prácticas, muchos conocimientos, y creo que es una orden que vale la pena, de las pocas que valen la pena, y de la vertiente que mejor se acomode a la personalidad y a las prácticas que uno quiera realizar, porque insisto, Isla Golden Dawn, ahí sí es más magia, ellos mismos mencionan que son formadores de magos, pero sigue siendo una orden Rosacruz. Ahora, dentro de toda esta cuestión de la Rosacruz, existen reglas, como bien mencionabas hace rato, la cuestión de que en un principio pues tenían que ser médicos, ¿no? Pero ¿existen reglas todavía en la actualidad? Como toda organización, tienen sus reglas más o menos antiguas. Christian Rosacruz en el Famo Fraternitatis en el 1600 establece ciertos preceptos muy parecidos a los de Jesús, sobre todo el de ir curando a los enfermos de forma gratuita, sin llevar ropajes especiales, es decir, no había hábitos, no había vestimentas únicas para decir yo soy Rosacruz porque traigo tal cosa puesta, ¿no? Simplemente decían vayan y hagan su trabajo. Eso sí, hay que ir a un lugar especial de meditación, que puede ser en un lugar de un templo específico o en el lugar de cada uno, y a la casa de el Santo Espíritu o el Santa Sanctorum. Todo hermano como tal tiene que buscar un sucesor, porque hay que entender, al igual que los templarios, ellos se crean con 8 personas. Entonces, esta parte muy simbólica, ¿no? 8 más Rosencreus 9. Entonces, tenían un número fijo y cuando morían, pues dejaban a otro como encargado, ¿no? Y estar en el secreto de los 100 años, pues sería uno muy importante, además de obviamente guardar secreto de todo lo que se hacía ahí, de todos los rituales y demás, solamente podían comunicarlos ya a un adepto, y son reglas muy básicas, pero al final marcan totalmente el carácter de un Rosacruz, que tiene que ser alguien honrado, que tiene que ser una persona que su palabra vale, no podían decir mentiras, no podían decir injurias, o sea, es un camino de perfeccionamiento muy noble, que hoy día sería casi imposible, porque aparte que todos mentimos, creo que las redes sociales y demás nos dan para enojarnos más de lo que nos enojamos los seres humanos tiempo atrás. Es un mundo polarizado, es muy difícil, entonces ni siquiera los monjes están a salvo, y pues son ideales buenos, y lo demás pues cada organización tiene sus reglas. La mayoría tienen un secreto cumplido a los trabajos y a lo que se dice ahí, bajo pena de expulsión o de algo peor, embrujamientos o destierro de un mundo espiritual específico, pero también tienen cuotas que cumplir, ya hoy día sí tienen cierta vestimenta, cada orden tiene sus propios hábitos, su propia regalía, joyas y demás, y su código de conducta sigue siendo similar, porque también la Golden Dawn prohíbe el ataque, ¿no? Ellos hacen magia y todo esto, y no significa que sean malos,
tienen como principio no atacar a los demás, estar pues de alguna manera en un estado de serenidad y respetar a la naturaleza y a la vida, y sobre todo a la vida humana. Estas serían las reglas más básicas de las Rosacruces actuales y de la Rosacruz del Fama Fraternitatis, que no distan mucho, simplemente pues ya hoy día sí tenemos que distinguirnos. ¿Por qué? Porque hay mucha Rosacruz, pero cuando se creó pues no había necesidad de algo especial, y ese serían entre las demás pues simplemente los estudios, eso sí, marcar el estudio específico, avanzar en los grados, avanzar en las ceremonias, avanzar en las prácticas, pero eso más que una regla pues es un beneficio, porque tú entras a un lugar para obtener, y entonces lo que vas a obtener es ese conocimiento y todo lo que te puede ofrecer, no solo la parte histórica, sino también práctica, la Rosacruz, porque estamos hablando de médicos, de mejoramiento de la salud, del cuerpo, del alma. Entonces el beneficio pues sería grande para estos aspectos, pero siempre y cuando se cumplan las cuotas, y que bueno, la más onerosa pues sería el dinero, no todas cobran membresía. Ok, ahora otra cosa que igual las personas me preguntaron, bueno, me dijeron que te preguntara, ¿qué simbolismo tiene la rosa y la cruz? Es un simbolismo muy extenso. En lo más básico que podemos hablar son aspectos masculino y femenino de entrada, una cruz masculina, una rosa femenina. Sin embargo, también partimos de que la cruz no es solamente cristiana. Entonces, tenemos conectados aspectos espirituales masculinos, lo de arriba y lo de abajo, que sería el palito que está superpuesto en forma vertical, y en el horizontal tenemos lo estable y el mundo, el aspecto femenino, solo en la cruz. Una rosa que simboliza en su botón ese inicio del conocimiento o de la nueva vida o de la iluminación, y en todos sus demás pétalos y demás atributos, esta cuestión de avance, del propio florecimiento del ser, del alma, del descubrimiento, que también asemeja un corazón abriéndose. Es por eso que muchas representaciones tienen sangre, es decir, una crisis, una problemática que tiene que haber, el romper con algo viejo para que salga eso nuevo, y por eso provoca un sangrado. Algunas representaciones incluso tienen las famosas espinas, que pues, al final con una gotita o dos de sangre, que sería como estos problemas o lo que nos hace difícil llegar, y ciertos lemas como pasar de la cruz a la rosa o de la rosa a la cruz, entendiendo entonces que la cruz sería totalmente material y la rosa totalmente espiritual. Entonces pasamos, y es un principio químico, pasamos de lo espiritual a lo fijo, a lo estático, porque no podemos estar todo el tiempo haciendo marometas mentales, pero también necesitamos como seres humanos esa parte espiritual, y ya no es todo material, y de vez en cuando pues pasamos de esta cruz a lo espiritual, que también tiene que ver con lo que decía Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, que tome su cruz, ¿no? O sea, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias crisis, nuestros propios asuntos materiales, mundanos que resolver para poder acceder a esa cruz. En alquimia se le menciona el lema fac fixum et volatile fixum, hacer fijo lo volátil y volátil lo fijo, que vería siendo el Solvet et Coagula, que viene sobre todo en Baphomet, ya popularizado por Eliphas Levi. Es lo mismo, solver y coagular, es decir, tomar elementos ya en la alquimia que se suelven y se coagulan. ¿Por qué? Se disuelven y se coagulan porque cambian de forma. Tú tomas un metal y lo que queremos es hacer que se disuelva, que cambie de forma, que cambie de estado, y después que vuelva a coagular, es decir, poder volver a recuperar ese estado. Esa es la maestría de la alquimia. Entonces, por eso dice que la piedra filosofal incluso no es una piedra, tiene un líquido, pero un líquido que se puede hacer piedra. Es algo muy confuso y muy alegórico, pero nos habla pues de que en el aspecto espiritual como material tenemos que poder volver, y nos habla del método científico. O sea, podemos tomar un elemento, deshacerlo, descomponerlo y volverlo a dejar como estaba. Nosotros mismos podemos iniciar, podemos transformarnos, pero volvemos a ser humanos, o volvemos a pecar, o volvemos a caer, o lo que sea, y tenemos que volver a tener este proceso. Entonces esa cruz
vendría siendo como símbolo solar, pues también por excelencia, ¿no? Porque representa los rayos del sol. Cuando tú volteas al sol, se ve una especie de cruz, se ven estos rayos. Todos los símbolos solares son tomados de ahí, de estas líneas que tira el sol. Básicamente cualquier línea es creada por el sol, las sombras son creadas por la luz, no hay como tal oscuridad, ¿no? Como mencionan algunos, sino ausencia de luz. Entonces, eso sería el símbolo de la Rosa Cruz, con más o menos elementos. Ya el de la Golden Dawn pues agrega muchísimos elementos, símbolos planetarios, símbolos de la alquimia, ya regencias de planetas, colores y atributos específicos que sirven para su propia orden, como las letras hebreas. Ahí mismo manejan un sistema donde van a poder utilizar este descifrador de códigos de la cábala, ¿no? Por eso es tan compleja. Pero la más básica suele ser una rosa. Y además hay otros que es una rosa de 5 puntas, eso hay que decirlo, que representa obviamente a nuestro pentagrama como 4 elementos primero conocidos: el agua, el fuego, la tierra y el aire, y el éter o el espíritu, que nos representa a nosotros. Entonces algunos rosacruces tienen 5 pétalos de esa rosa, que se le conoce como rosa silvestre, y otros más pues tienen infinidad de pétalos, pero al final representan lo mismo, representan esa belleza, ese logro alcanzado, ¿no? O sea, es como una medallita cada vez que sale un pétalo para la rosa, y le cuesta el botón, y a veces los pierde. Entonces encierra todo este simbolismo. Por eso se eligió el símbolo de la rosa y no un símbolo pues fuerte, ¿no? Como un león, un toro o algo así. Se trató de sensibilizar el conocimiento por medio de lo más místico. La rosa mística, como se le llama, tiene muchas interpretaciones cristianas también. A María, la Virgen, se le conoce también como la rosa mística. Entonces también nos habla de esta creación, porque insisto, es lo femenino y lo masculino, es un pene y una vagina. O sin ser en la parte sexual, refiriéndonos a las relaciones, pues el sexo definido por los cromosomas también lo tenemos allí. Tenemos X y Y formados a través de cruces, ¿no? Sí. Y un punto de inicio en el botoncito. Entonces, por eso tan variado el símbolo. Digo, algunos tienen pentagramas, algunos tienen más o menos cosas. Cruces igual, hay cruces muy potentes, con flores de lis en la punta, de brazos iguales, con otros elementos, pero como símbolo básico viene siendo lo mismo: la espiritualidad y la materia unificada. Así de fácil, así de sencillo de explicar, de realizar, pues, ¿no? Es evidentemente un camino de vida, y recordar siempre esto, que siempre vamos a estar sujetos a cuestiones materiales y espirituales, porque donde se pierde ese equilibrio de la Rosa Cruz hay una crisis. Cuando es pura materia, pues ya lo hemos visto, personas que solo se fijan en lo económico y que terminan sin familia y sin amigos, y personas que solo se enfocan en lo espiritual comiendo la basura, ¿no? O sea, no se trata de eso. El hombre tiene una dignidad en el trabajo, pero también una dignidad en el momento en el que es consciente de la parte espiritual, y no solamente de deidades, sino de su propia naturaleza, de un autoconocimiento. Y por eso es roja, porque insisto, lleva una crisis, lleva el entrar dentro de mí. Y la piedra filosofal también es roja, pero eso tiene que ver más con los procesos que mencionábamos hace rato en la Rubedo. Esta piedra terminaría así por todos los procesos de cambios de colores que vivió. ¿Qué le recomendarías a las personas que estén interesadas en entrar a este sendero? Primero, que lean mucho, que investiguen mucho. Afortunadamente hoy día hay mucha información, y que decidan la orden Rosacruz que les llama la atención, porque también hay una especie de llamado. Tanto la Golden Dawn como la Mork tienen un sistema en el que te investigan, pero no de que van a tu casa y preguntan por ti, sino que en sus prácticas en el astral ellos investigan a las personas, ¿no? Y ven si alguien es digno de entrar o no, y si no, pues simplemente no entras. Pero sí es importante donde se siente este llamado, decir, oh, ¿sabes qué? Eso de amor que a mí me suena, me trae algo. Bueno, pues mándales una carta, mándales un correo electrónico, es muy sencillo entrar ahí. La Golden Dawn sí tiene un poquito más de complicación porque, insisto, tienen un sistema un poquito más duro de investigación a los neófitos, pero también es un muy buen sendero. Tengo muchos amigos magos de esa
desorden también de amor. Y la verdad, al final Rosacruz es lo mismo, es un camino espiritual, es un camino místico de vida, y son personas de bien en ambas partes. Simplemente es qué tanto quieres hacer de qué cosa. La Golden Dawn para trabajar más la parte de magia y la cábala, y la Amorc para trabajar más el misticismo entendido como una espiritualidad al estilo Rosacruz. Y que no tengan miedo de acercarse. Al final, los propios preceptos hablan por el tipo de personas que vas a encontrar ahí. Pero ahora, concluyendo ya con todo el tema del rosacrucismo, pues ya sabes que como siempre es muy interesante que nos ilustres con tu conocimiento. Pero ahora vamos a pasar con la parte final del programa, con lo que nos gusta a todos, que son las anécdotas paranormales. Como bien saben, Romario ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y pues es un investigador paranormal. Incluso te iba a comentar cuáles son tus redes para que puedan ir a seguirte. Bueno, en este momento con mi nombre, Romario Velasco, pueden encontrar en Facebook y en Instagram en el Grimorio Escarlata. Entonces, pues como ya bien se podrán dar cuenta, si es que no lo habían escuchado en episodios previos, pues las anécdotas que tiene son muy muy buenas. Pero para empezar quiero yo contarte algo que aconteció en la semana que estuve grabando, bueno, ideando toda la cuestión de este episodio. Y fue que me llegó un mensaje a la página del baúl. Y obviamente yo en la semana, pues como te estaba diciendo ahora sí que fuera del aire, eh, hice una publicación anunciando que iba a hacer el podcast acerca de este tema para ver si las personas tenían alguna pregunta, ¿no? Que quisieran saber. Entonces, te digo, me llegó este mensaje y una persona, obviamente pues no voy a decir quién fue, pero una persona me mandó un mensaje preguntándome acerca de una cruz, ya que esta persona pensaba que pues tenía que ver con toda la cuestión de los Rosacruces. Me mandó la imagen, yo consulté con un amigo de nosotros, Lázaro, te mandamos un saludo que también ya ha estado aquí en el programa. Y pues concluimos que al final de cuentas era una cruz normal, ¿no? O sea, no tenía ninguna orientación buena o mala. Pero al final de cuentas yo le dije que para mí, y bueno, creo que igual para ti es un buen augurio, ¿no? Al final de cuentas este simbolismo de la cruz. ¿Qué piensas tú de esta cuestión tan interesante que nos mandaron? Primeramente, siempre es una bendición. Las cruces en general, así lo puedo asegurar un 100%, quizá 99% por no errar, pero 99.9%. Las cruces son buenas, son un símbolo solar. No hay una sola cruz que se utilice para el mal. Tenemos una famosa cruz invertida que usan unos satanistas. Es la cruz de San Pedro. La cruz se usaba como un método de castigo romano. La usan en Jesús y pues a partir de ahí los cristianos la empiezan a usar, pero ya se usaba antes la cruz. Y a Pedro lo crucifican de esa forma porque no quería que lo colgaran igual que a su maestro. Y hay sacerdotes de Roma que la usan y hay órdenes de Roma que la usan. Entonces se crea como una burla al cristianismo y se utiliza mucho en películas y cosas de exorcismos y así, ¿no? Que voltean las cruces y todo esto. Pero al diablo ni le interesa utilizar ese símbolo de la cruz porque sabe lo que es. La cruz es el sol. Y el sol es lo que mantiene vivo este universo, es el Dios. O por lo menos es la representación física que tenemos, ¿no? Se acaba el sol, pues se acaba el mundo. Siempre es bueno entonces encontrarnos cruces de cualquier tipo, de cualquier forma. Y bueno, para dar el tema sobre la Rosacruz, pues al final, si es una Rosacruz, pues qué bien, pero si no, pues no importa. Insisto, las cruces, en general las cruces son buenas, o sea, no hay una sola que sea negativa. El único símbolo de una cruz que es negativo, además de la esvástica, que insisto, pues esa, los nazis la torcieron de una que ya se usaba por los verdaderos arios, no con un sentido malo, ellos simplemente lo tomaron e hicieron el mal, pero hicieron el mal a ellos, no hizo mal el símbolo, ni su representación. Hay una que es una pequeña cruz latina, que es la cruz más conocida por todos, los palitos, uno de los verticales más largos, que tiene una especie de gancho, una cruz de la cuestión. No es que sea mala, simplemente esa cruz significa que cuestiona la divinidad de Jesús.
pero como tal no es malo, porque entonces estaremos hablando de que cuestionar es malo y tenemos un libre albedrío. Entonces, qué bueno, diría yo, por la persona que se encontró en la cruz. Siempre que se encuentren algún símbolo, algún dije, alguna cosa, atesóranlo, estudianlo, guárdenlo. No sabemos, a veces este mundo terreno es tan rápido que no le prestamos atención a cosas pequeñas tan importantes. Por eso yo sostengo, creemos que lo paranormal ocurre solo de noche porque estamos pues casi dormidos, en la oscuridad, en el silencio de la noche. Pero todo el tiempo están pasando cosas bien raras y nadie presta atención. Vamos inmersos en nuestro camino, el día a día, en el celular, etc. Y pueden pasar cosas realmente o terroríficas o extrañas. Una de estas puede ser no encontrarnos objetos así, ¿no? Yo diría que lo atesoren, que lo guarden, y pues al final es una cruz. Lo pueden portar sin ningún problema. Si es que no encuentran al dueño, ¿verdad? Si lo encuentran, pues hay que regresarlo. Pero bueno, Roma, ahora cuéntanos una de tus anécdotas aterradoras, que yo sé que tienes muchísimas. Hablando en este momento sobre las cosas que nos encontramos y demás, eh, esa es una pues ya vieja, ¿no? Ya estamos algo mayores. Cuando yo era niño, me gustaba mucho, pero sí, muchísimo, ir con mi abuela paterna. Ella tiene una casa que es muy grande, con un patio muy, muy grande, en el que tenía pues todo tipo de árboles. Mi abuelo era una persona de campo y la verdad tenía muy buena mano. Teníamos de todo, aguacates, sandías, había una parte con elotes, calabazas. Total, la verdad, conocí de todo afortunadamente, de todo tipo de frutas, de verduras, de legumbres. Y en ese lugar siempre daba mala espina. Por estar grande, pues lleno de árboles, y había una especie de pantano pequeño porque se hacía un humedal. Siempre daba miedo, la verdad. Yo no toleraba estar más allá de las 6 de la tarde, 7, que comenzaba a oscurecer. Me daba mucho miedo porque pues había muchos animales, había muchos ruidos, y entre tanta cosa, a mis primos y a mí siempre nos gustó mucho este tema de buscar, ¿no? Que de niño te pones a buscar duendes, te pones a ver si aparece la Llorona y todas estas situaciones. Y en esta ocasión hicimos un pequeño campamento en el patio. Tardé mucho en que me dieran el permiso para hacerlo porque es pues muy difícil para mí, pero realmente de niño era muy aprensivo, como le llaman, ¿no? Todos estos temas a mí me daban un pavor horrible, pero también me llamaban la atención. Eh, ya que le entraba desde muy pequeño, desde los 6 años yo veía las películas de terror con mi padre, me ponía a verlas. Entonces pues daba cierto miedo, pero también era una forma de recordarlo a él. Entonces yo las buscaba, ¿no? Buscaba tener esa experiencia. Entonces pues consigo el permiso, hacemos en un tendedero, en nuestros como mecates que pones para tender la ropa en el patio, lo ponemos de un árbol a otro, ponemos una sábana y pues es como un techito y empezamos, ¿no?, a hacer nuestro tendido. Le ponemos pues varios metros para que quede holgado. Total que es una pequeña casita de campaña, por decirlo de una forma. Obviamente llevamos cobijas y demás porque nos íbamos a morir de frío con tanto aire y con tan poquito de protección. Realmente pues eran una sábana nada más que cubrían. Y pusimos un foco porque afortunadamente pues, había luz eléctrica, y nos agarramos un cable pues muy largo y empezamos ahí a poner. Teníamos una pequeña luz para el interior. Estuvimos ahí platicando, básicamente conviviendo, y pues llega el momento ya de las historias, ¿no? Que siempre pasa, a contar historias de terror, a contar cuestiones como esta. Y mis primos siempre tenían esa costumbrita, y tenemos entre nosotros, de ser muy carrilludos y bromear mucho. Entonces cuando alguien iba al baño o alguien se levantaba, pues lo asustábamos o estábamos ahí jugueteando. Todo bien, todo bien, hasta que de pronto pues ya comienza a caer más la noche, comienza el frío, ya los animales ya no se escuchan, ni los grillos ni nada. Llega un punto en la noche en el que simplemente hay una serenidad, una paz,
Pero cuando eres un niño en lo oscuro y en un contexto donde pues todo el tiempo estás hablando de cosas de miedo, pues no tienes escapatoria, llega el miedo. Así que ya por dormir, ya dispuestos y más que nada intentando dormir, nos planteamos qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si una de estas cosas fueran reales, si estas cosas estuvieran con nosotros? Y uno de mis primos, mi primo Irving, él pues realmente no es el primo que más me agrada, es un primo que siempre me lleve mal, pero siempre convivíamos en ese tipo de situaciones y siempre jalaba, ¿no? a los asuntos. Me dijo si lo podía acompañar a orinar, cosa que se me hizo súper rara porque era de los más valientes, ¿no? Yo ahí era de los más miedosos. Entonces, pues digo que sí, acepto y pues vamos. Yo la verdad iba con mucho miedo y no solo por la noche, sino por mis primos, porque ya nos conocíamos. Es decir, sabemos lo que hay y yo me esperaba que en cualquier momento alguien brincara Ajá, que con fuera una una broma, ¿no? máscara de entre los matorrales. No, claro, o sea, era muy común, de hecho, muy común que te dijeran, oye, necesito esto. Él, de hecho, hacía muchas bromas de ese tipo. Se enterraba cuchillos abajo de la camisa con un limón, o sea, ponía un limón en algún punto y lo levantaba y enterraba un cuchillo y salía a la calle que según se había enterrado un cuchillo, ¿no? O sea, asustaba a todo el mundo, era terrible. Pero como te vas deshumanizando ese tipo de bromas, pues se hacen más pesadas. Entonces yo esperaba que en cualquier momento de un árbol, de abajo del piso, porque aparte hacíamos túneles, como era pura tierra suave, hacíamos túneles todo el tiempo, todo el tiempo. Y era muy común que hiciéramos un túnel y alguien te jalara de abajo, ¿no? Y era horrible esa situación. Entonces pues yo iba preparado, yo iba con una piedra más o menos grande, listo para meterle un pedradón al que se pasara de listo. Y pues nada, todo tranquilo, hasta que volvimos. Antes de que volviéramos, estamos hablando de unos 4 o 5 metros, que para un niño son bastantes, o sea, 4 o 5 metros en paso, sí es un tramo todavía importante. Alcanzamos a ver que estaba una persona, pues ahí, ¿no? Sobre el campamento, por un ladito. Pensábamos que era un tío, entonces decidimos acercarnos más. Ya casi por llegar, hablando de ya casi un metro, metro y medio, mi primo me toma del pecho y me dice, espérate. Y yo, pues, tranquilo, la verdad, no sentí nada, no escuché nada, simplemente, pues, me paré. Y empezó a gritarle a esta persona, ¿no? Empezó a gritarle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y pues yo como que, pues, no veía bien su rostro, pero, pues, sí me saqué de onda. Además dije, bueno, es una casa que está en medio de la cuadra, ¿no? O sea, no es esquina como para que digas, bueno, brincó alguien así raro. Están llenos de vecinos y de familia. Entonces, sí se me hizo muy rara esa postura. Y yo también empecé a gritar lo mismo, ¿no? De quién era y cuestionarlo. Y solo estaba ahí parado esta persona, ese sujeto. Pues obviamente mis primos se levantan, ven la silueta que se podía ver a través del foquito, ¿no? Esto ya me lo cuentan más adelante mis primos, por eso lo menciono. Ellos vieron la silueta, salen y está esta persona ahí, nada más ahí, sin hacer nada, sin decir nada, simplemente ahí parada. Y de repente escuchamos que los puercos, porque tenían ese tipo de tantos animales, tenían al fondo puercos, empiezan a llorar, a gritar así muy feo, pero como un llanto. Y pues obviamente todos a correr, todos corrimos para una zona que, pues les digo, pasabas como una zona pantanosa, muy poquito de pantano, como una especie de pocito, y ya llegas al traspatio y pues a casa de mis abuelos. Corrimos lo más que pudimos en la oscuridad, que insisto, no es tan grande, pero pues cuando estás pequeño se te hace un tramo enorme. Entonces, pues ahí entre ramazos y demás golpes, avisamos, ¿no? Que había alguien. Afortunadamente uno de mis tíos estaba todavía despierto. Vamos en caliente. Cuando llegamos al campamento, supuesto campamento tendedero ahí, estaba en llamas todo el asunto.
O sea, toda la sábana pues ya estaba deshecha, había ramas y demás quemadas, o sea, había mucho fuego, había fuego en todos lados. Las cobijas, las almohadas estaban ya, no carcomidas, pero ya estaban prendidas, y sí fue muy raro. Pues obviamente pues sale mi tío, sale con con un machete y con un rifle, ¿no? En la mano. Yo ya después dije, pues cómo le va a hacer con dos cosas, pero bueno, él muy ninja, y comenzamos a buscar al señor, buscamos si se ve escondido, se alerta a los vecinos, ¿no? Empieza toda una secuencia de este tipo, y al final, pues queda en esto, todo el campamento, pues todo, la mira quemado, pues todo arruinado, nos vamos a la casa del primo que vivía más cerca, yo me quedo a dormir con mi abuelita porque a mí eso me dio muchísimo miedo, porque es un loco que nos quiso quemar, que antes había un loco, es decir, hay un vecino que estaba mal de la cabeza, que le decíamos el loco, pero no era él, o sea, el tipo era delgado y este señor es gordo, ¿no? Entonces, primero que si era el loco, pues el loco ni en cuenta, ¿no? El loco lo tenían encerrado incluso porque una persona que me parece tenía esquizofrenia, entonces lo tenían encerrado, o sea, ni el caso, y pues yo duermo ahí, para mi mala suerte, porque pues tenía todavía este miedo de que apareciera y en cualquier momento quemara, ¿no? O sea, nos hiciera daño. Total, termina de esta forma. Llegamos al siguiente día, era un sábado, estamos en el domingo, vamos a cortar algunas guayabas para hacernos un rico pico de gallo, y en eso vemos unas botas pues ahí nomás, o sea, plantadas en medio de todo lo quemado, en buen estado. Y pues nos acercamos, obviamente, pues llama la atención, vamos a ver qué onda. Y ahí andábamos entre buscando y no. Vemos las botas y justo, así cuando vamos prácticamente a nada de tomarlas, empezamos a oír que grita mi abuelita. Mi abuela practica un tipo de brujería que es muy tradicional. Ella hace ese tipo pues, de limpias y demás, pero tiene un efecto muy bueno. Yo ya no sé si es placebo además, pero a mí siempre me ayudaba con males, ¿no? De ese tipo. Y no solo empache, mal de ojos, o sea, en general es muy buena para eso. Y utilizaba métodos que hoy conozco, que son de la magia más tradicional. No es algo New Age ni algo catemaco, ¿no? O sea, es totalmente boca oído. Entonces, pues nos empiezan a advertir, ¿no? ¿Qué onda? Y sin más, o sea, ella llega y avienta alcohol así, desesperada, avienta alcohol y prende las pinches botas, ¿no? Total, empiezan a quemarse así de lo poquito, pues lo poquito que se ve el fuego en el día, y se cae una bota, sí, cae, y de la bota sale una serpiente, sale una víbora. Era una víbora parecida a las víboras de agua, no era nada en especial, pero sale una víbora, y pues la toman y se la lleva mi abuela, y pues le hace todo un ritual, la despedaza, hace un rollo con la serpiente esta, o sea, no nomás la mata, sino que Sí, tiene su separa método, las ¿no? partes. Sí, claro, o sea, hace algo bien raro, o sea, la verdad, a nosotros nos gustaba mucho cazar todo tipo de animales, y las serpientes sobre todo, porque es como un logro, pero no, o sea, parte la cabeza, luego quitaban la piel, o sea, estaba haciendo un desmadre. Y al final, todos los pedacitos que había, los clavó ahí, los clavó en ese lugar, así, o sea, tal cual, clavo, en pedazos, volvió a hacer fuego, volvió a quemar un poquito, porque no se echó, no se quemó todo la piel y demás, y los clavos permanecieron ahí, los clavos quedaron ahí, bien enterraditos hasta el fondo, y prácticamente se quedaron ahí, no sé, unos 10 años fácil, sin ningún problema, hasta que ya un día mi abuelo me dice, no, pues vamos a quitar unos clavos que voy a ir a tirar no sé dónde, y no, pues yo pensando que íbamos a ir a una ferretería o no sé, pues que me lleva al patio, y en el momento en el que empieza así como que a buscar el pinche
entre las ramas, entre el poquito pasto, reconozco el lugar y veo, y fue muy raro para mí. Y yo le pregunto, bueno, pues no son los clavos de la víbora, se te habían perdido, van a usar esta tierra. Me dice, no, es que ya pasó el tiempo. De no sé qué me dijo, una palabra así rara. No hablaba una lengua indígena, pero sí hablaba algunas palabras extrañas, así con referencias a la magia, ¿no? Ok. Y pues los tomamos, ¿no? Comenzamos a tomar los pinches clavitos. Y ya fuimos a un ranchito, los tiramos en una calle que hace cruz, y no, pues un montón de procedimientos de magia rudimentaria, ¿no? Ya terminó este ciclo para mí, yo estoy tranquilo, simplemente recordando este antecedente, simplemente diciendo, bueno, o sea, mi vida pasó así, quemaron ahí, luego mi abuela hizo esto con la serpiente, no pasó nada. Muchos años después vamos y tiramos los clavos. Pero ¿qué pasa después? A los 3 meses, casi 4 aproximadamente, va a ser Navidad, y yo me empiezo a enfermar mucho, me empiezo a sentir muy mal. Voy al hospital, estoy internado, estoy prácticamente una semana y media, que realmente, pues ya adolescente, pues agüitado, ¿no? Porque pues tenía que estar ahí, yo quería estar con mis amigos y todo lo que cualquier adolescente normal. Sí. Pero resulta que pues no puedo dormir. Un insomnio que a mí me había durado muchos años y se me había curado hace poco, pues vuelve en forma de terror nocturno. Y no puedo dormir, y escucho ruidos de clavos. O sea, para mí era una pinche tortura, porque yo ni siquiera hilaba las situaciones. En ese tiempo ya me inventaba mis clavículos de Salomón y todo lo que buen adolescente que le interesa el ocultismo anda ahí ya experimentando. Yo tenía miedo, dije, no, pinches demonios o algo. Pero cuando empiezan a sonar clavos ya me llama la atención, y me visita mi abuelita y me lleva un frasquito así con unos de esos brebajes perrones. Casi siempre me da pura pasiflora y yo con eso toda madre, pero era un frasco con una cosa verde rara. Pues me la unta en mi pecho, me la unta en mi frente, y ya me dice, ahora sí podemos terminar. Y yo, no, pues terminar qué, dije, no, pues imagínate, güey, con el pinche miedo, sin dormir, tu abuela es Sí, no bruja y te dice inventes. eso. No, ya casi me muero ahí. De hecho, el pinche aparato de los que te tienen para el pulso sí empezó así como que, y se acercó la enfermera. No, todo bien. Es que se altera, que tiene nervios el niño, porque insisto, siempre fue muy nervioso. Me daban ataques de pánico así de la nada, ¿no? Y pues por cosa menor, o sea, rodeado de tanto contexto así. Y me dice, no, ya podemos terminar. Y ya me explicó, me dijo, es que mira, ya hace mucho tiempo, que bla, 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 que pasó esto, que ustedes vieron, que quemaron, que lo que había ahí era un espíritu de un charro que nos quería hacer daño, ¿no? No dijo específicamente a quién, pues ahorita no me dijo que nada más a mí. Y pues que ella por esto también no dejaba, o sea, nos dejaba tanto de noche ahí, pero pues estábamos insistiendo, que precisamente mi tío estaba despierto porque ella le pidió que estuviera despierto, porque ella sabía que cuando estuviéramos ahí nos iba a tratar de hacer daño. Y ya cuando me dijo que terminar, pues resulta que todavía había guardado un clavito de esos, todavía lo había guardado. Entonces me dijo, lo que tenemos que hacer para cerrar esto, pues simplemente es que tú dejes de tener miedo en esta cosa, que ya no le des ese poder, y que lo pactes, ¿no? Con tu sangre, o sea, que le des tu sangre al clavo, que lo pongas ahí básicamente, en pocas palabras, que te cortes con esa madre, y con eso yo voy a cerrar, entonces lo voy a enterrar y va a quedar, ¿no? O sea, lo que buscaba básicamente esa cosa, pues se va a ir. Insisto, para mí son métodos que pues dices, oye, por más que lees magia y demás cosas, pues cada tradición tiene sus cosas diferentes, no lo entiendes, o sea, la magia de ese tipo no la entiendes, es porque detrás es magia simpática, ¿no? Lo igual se parece al igual. Quieres curar algo, lo usas con un color específico, que el amor es rojo, que la muerte es negra, que bla, bla, bla. Pero ese tipo de procedimientos, yo así como que, oye, pues acabo de leer que partes con los demonios con sangre y me quieres que agarre un clavo que usaste para sellar algo.
Y me dijo, es que es eso, lo vamos a sellar, no vamos a, o sea, lo vamos a terminar. Sí, no iban a invocar Es mi nada, ¿no? abuelita, güey. Sí, exactamente, es mi abuelita y yo la verdad no confío ni quiero a nadie más que mi madre y mi abuelita. Y como siempre ella, todos los temores básicamente ya me los quitó, porque yo llegué al psiquiatra incluso para cuestiones así de miedo, y era de que mi abuela me hacía sus embrujos y pum, se acabó, ¿no? 3 años, 4, sin miedos. Entonces yo ya empecé a ver que esos miedos pudieran ser otro tipo de ataques psíquicos, más que miedo como tal. Ok. Y pues simplemente acepté ese rollo, hizo lo que tuvo que hacer, platiqué con mis primos, hace días vi a uno de ellos, se va a vivir a otro estado en unos días y coincidimos para platicar, nos invitamos a unas frías, empezamos a platicar de este y otras experiencias, y cuando le dije eso del clavo, pues mi sorpresa, no fui al único al que le hizo, o sea, yo todo este tiempo entré en mi modo único y especial, ¿no? Único y detergente, mi abuelita había ido conmigo y me hizo, pues no, resulta que todos mis primos anduvieron igual y No, que nunca nos interesante. fijamos que el número de clavos era el número de primos que estuvimos ahí. ¿Y O no sea, se, no ni se en dijeron entre cuenta, ni en ustedes? cuenta. Sí, o sea, al final, después de este momento, pues. Sí, porque antes de eso Pero, no se habían dado cuenta. ajá, exactamente. Pero insisto, fue un momento donde decíamos, parte pedazos de serpiente, diferentes clavos. Ya después empezamos a analizar la situación, platicamos con mi abuela, no nos explicó bien cómo está el rollo, pero básicamente tomó cada una de las partes de esta serpiente, ¿no? De esta cosa, las clavan diferentes puntos, pero también clava o cierra diferentes partes del espíritu, por decirlo de una forma. Y es por eso que todos nos enfermamos de cosas diferentes o tuvimos pues cosas diferentes, ¿no? A mí tristemente pues me toca la cabeza, entonces fueron terrores nocturnos, fueron cosas de este tipo, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con la cabeza. En ese momento yo caí pues por dolores, ¿no? Dolores de cabeza, por casi alucinando con fiebre. Ya después, pues en el transcurso de la semana, pues nomás miedo, no podía dormir, no podía estar a gusto. Mis primos también no enfermaron y pues resulta que cierra más bien esta cosa con esta situación. Pues ya me dice mi primo, nada, pues es que la neta yo ni en cuenta, dice, porque mi abuela con sus cosas, yo no le vi mayor importancia, pensé que sabías por cómo eres tú, que bla, 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 y pues no, o sea, yo toda mi vida juré y perjuré que era algo especial, ¿no? Para mí, que mi abuela había ido, que yo era el importante, ¿no? Porque yo era el miedoso, pero resulta que no, y no fue la última vez que mi abuela hizo cosas en conjunto, ¿no? Que nos liberó de ciertas cosas. Y al final se entiende, pues mira, tienes una familia que se dedica a la brujería, pues va a haber espíritus que quieran atacar a tu descendencia. Es muy lógico, muy, muy lógico. De hecho, mi papá murió cuando yo era muy niño y en lugar de alejarme de toda esta cuestión, me acercó más a buscar sobre la vida y sobre la muerte. Y ese tipo de cuestiones que tú dirás, bueno, no da tanto miedo. Oye, una cosa trató de quemarnos. O sea, Sí, no sí, estamos no, hablando no fue cualquier cosa. de que sí, tal vez no hubo gritos más que los nuestros, tal vez no hubo una semana de persecución o no sé, algo tan ostentoso, pero hubo que hacer un ritual extraño, una especie de liberación, eh, y bueno, de este tipo, ¿no? Y la serpiente, que a mí siempre me llamó la serpiente, o sea, y bueno, la serpiente, o sea, se materializó esta cosa en una víbora, o qué hubiera pasado si hubiéramos agarrado las botas, nos hubiera picado, o sea, cuál era la intención de este ser, que al final se cerró. Y pues ya estudiando las brujerías, sí hay tipos de espíritus que pueden hacer esto, y ya, pues no puedo decirlo así, te quedas más tranquilo, pero sí te quedas más tranquilo, es decir, por lo menos dices, bueno, mi abuela no está loca, ¿no? Tiene una explicación de Pero cierta forma, ¿no? sí, claro, o sea, hay más gente a la que le pasó, entonces podemos tomar una referencia. Y sí hay espíritus que operan de esta forma, hay maldiciones que operan de esta forma. Por ejemplo, el ser un charro pudo haber sido un muerto, es decir, pues obviamente por ser espíritu, pero
alguien que murió y que quizá alguien que le sabe el palo mayombe o al palo monte lo utiliza para atacar. Porque hasta eso, mi abuela, hasta esos temas les entraba. Mi abuela prácticamente liberaba, ¿no? De muertos y de cosas de esas. Por eso insisto, no era la típica bruja de te sobo con el huevito y ya. Que de hecho a mí nunca me gustó que mi abuela me sobara con huevos porque me daba miedo horrible. Cuando me pasaba eso me daba horrible miedo. ¿Por qué? Porque, mira, la verdad me daba mucho miedo porque siempre tocaba que iba alguien que sobó y alguien que no sé qué. Y luego la gente quedaba bien aterrada porque salían cosas de los huevos, ¿no? Son esos típicos huevos Que te que luego leían le la salen. yema, ¿no? Y todo eso. Sí, o sea, lo básico. Pero son estos tipos de huevos que luego el huevo se infló y reventó, o que luego el huevo traía tachuelas adentro, o sea, cosas así bien random. Y pues no, a mí siempre me dije, no, olvídate, si sale un huevo y que tiene una cabeza o algo, yo voy a morir de miedo. Entonces, prefería que mi abuelita nada más orara por mí y me diera sus tecitos o alguna cosa, o sus apapachos, a que hiciera trabajo de brujería conmigo, porque que era muy bueno. O sea, mi abuela, esta era precisa, mi abuela es no tenerle miedo a nada, la verdad. Se siente todo el power y se siente todo el amor. Pero sí me daba miedo que ella, por querer limpiarme, me hiciera ver algo que pues me despedazara, ¿no? Porque también mis primos llegaron a tener una ouija y mi abuela se burlaba de ellos. O sea, no era de que lo regañara, que les dijera, ay, eso es del diablo. Mi abuela se burlaba porque sabía que la ouija no es nada. Sería como Pero fíjate novatos, nada ¿no? más. Sí, claro, estamos hablando de una señora, que es de una viejita, eh, de ya pues, de muchos años y de magia muy antigua, ¿no? De magia de rancho incluso. Y la ouija todo el mundo la ve y piensa que es del diablo y así. Y ella burlándose, como diciendo, eso no es nada, es un pedazo de madera. Y a mí me daba mucha cosa por eso con la ouija, porque decía, bueno, si mi abuela dice que no es nada, entonces no es nada. Es puro pedo. Porque ella sí le sabe, ¿no? A la magia. Y no era de que leyera grimorios y todo eso, simplemente era más la herbolaria y lo que ella conocía de espíritus, de la naturaleza, pues de los espíritus, más práctico que otra cosa. Entonces ella te puede decir, esta cosa está endemoniada, esta cosa está embrujada, o te puede decir, esta cosa es puro pedo. Por eso yo también no le tengo miedo a muchos símbolos, insistía con la cruz. Es mi abuela que me enseña eso. Mi abuela siempre me decía, ¿cómo las cruces van a ser malas, hijo? Si con una cruz tú avientas al diablo. O sea, así siempre me decía, siempre. Y dice, y si no traes cruz, usa tus deditos. Y así, o sea, siempre yo tenía miedo. Salía con mi pinche cruz hecha con mis dedos a la oscuridad de la noche. Que voy a tomar algo en la noche, salía con mi crucecita, pues con los dedos en forma cruz para protegerme. Al día de hoy tengo una cruz roja en mi pecho, o sea, yo me sigo sintiendo con esa protección y con esa bendición y sé que es muy efectiva y realmente viene de ahí. Pero insisto, ella no tenía un conocimiento así de simbología que tú digas, wow, lo estudió, ¿no? En una academia, en una orden, ¿no? Simplemente lo que Entró ella a la veía en las morgue, ¿no? personas y en las cosas. Claro, o sea, estuvo ahí en una logia, no, nada que ver. Al contrario, era enemiga totalmente de ese tipo de organizaciones. Decía que era perder el tiempo, pues, que puras cosas, puros rollos. Porque ella, pues, ya tiene esta habilidad de decirte tal cual, esto está embrujado, esto está bien. Los niños, ¿no? Siempre, a ver, este niño está mal, es que no puede dormir. Ella era bien, o sea, bien práctico, te decía, está haciendo berrinche, o no sabes qué, déjamelo un ratito, o vamos a ponerle tal cosa en su almohada, o sea, así, siempre, no es una situación de que siempre dijera, todo es brujería, no, o sea, siempre buscaba y siempre investigaba. Ella me enseñó mucho eso. Cuando vengan y te digan que aquí se apareció el diablo, primero investiga. Hay vestigios, debe haber cosas. Si por más que sean espíritus, dejan rastro de su presencia. Y no solo atmosférica, ¿no? O sea, ambiental, sino también de otros factores físicos. Ok. Entonces, te digo, no es una bruja que pues también diga que todo es magia y todo es sumerio, ¿no? Como algunos. Simplemente le mete su código, le mete su sistema, pero más que nada es el poder que ya desarrollan estas personas, un poder espiritual, pues ellos sienten, ellos te dicen, esta persona te trae corajes. Si mi abuela me decía, no hables con fulano, no hablas con fulano. Todos los personajes que mi abuela nos dijo de niños no se juntan, o sea, terminaron mal, terminaron vendiendo droga, terminaron
ya la me hubiera muerto. Todas esas personas que mi abuela me decían no. Y muchos lo aplicábamos, ¿no? Llevamos a alguna novia para que mi abuela diera el visto bueno, pero donde nos dijera, ¿sabes qué? Esta muchachita no me cae, hasta la cortabas, porque la neta, mi abuela tiene ese poder, y que insisto, no es en la ignorancia total, o sea, es en una ignorancia de no conocer quizá métodos que utilizan otros como grimorios, que los grimorios no son otra cosa que una recopilación, pero ella tiene su propio grimorio y lo tiene todo en su mente. Ella no escribe nada, no transmite más que de boca a oído. A mí pues, tengo algunos escritos de ella, pero es eso, que yo los transcribo o que los grabo y que luego los escribo, pero ella jamás que llega y me diga, ay mira, aquí está este libro, mira, hay que escribir, o sea, no, simplemente es dar, y eso sería uno de los tantos traumas de la infancia, que insisto, lo correlaciono más con esta parte de ciclos que no terminan ahí, porque también a veces hay algo paranormal y creemos que ya estuvo, ¿no? O sea, me azotaron la puerta en la cara, no, pues ya estuvo. O sea, no sabemos cuándo puede ser gradual, cuándo puede ser un ciclo que terminó, o cuándo puede ser algo que está comenzando apenas. Y que muchas veces los rituales, que eso es importante, no terminan cuando tú dejas el lugar, no concluyen cuando tú cerraste un trabajo mágico. Los propios exorcismos pueden durar años del que los sacerdotes están ahí dale y dale y haciendo oraciones, haciendo el ritual romano, y que 20, 30 años después siguen poseídas las personas. Tal vez no están puestas en el mismo nivel de agresividad, pero sigue ahí ese mal. Asimismo, las brujerías, los encantamientos y demás pueden pasar. Por eso yo insisto, no hay que tomar este asunto como de ya me hicieron un amarre y ya quedó. Hay vestigios que quedan. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Sí, claro, hay cosas que todavía nos pueden afectar. O que luego hay que hacer un trabajo de destrucción. Oye, sí, pero ¿qué tanto vas a destruir? ¿Y qué tan rápido? Porque es peor una destrucción, creo yo, que te estén haciendo la vida miserable todo el tiempo, a que nomás te mueras. Creo que es peor estar en ese tormento. Sí, definitivamente. Esa incertidumbre, ¿no? Y todo, de hecho, pues el propio Abramelin, ¿no? Lo manejan en los sortilegios y los maleficios. El hacer sufrir a la víctima, o sea, eso es lo peor que matarlo, o sea, estarlo ahí enfermando, estarlo jodiendo, sus negocios, su vida, sus familiares, su ganado, no sé. Eso es peor, es realmente es el trabajo del mal. Y bueno, también nunca supimos de dónde vino el putazo, o sea, la verdad, siendo muy sincero, jamás supimos y jamás nos dijo, es que fue fulano, mangano, nos aventaron, o sea, ni fue algo que nosotros provocáramos, o sea, simplemente se dio, nos tocó, y se acabó, ¿no? Al menos ese proceso se acabó, y ya más adelante, pues tuvimos nuestra propia redención y nuestro propio cierre a nivel psicológico. Y la explicación sobre todo. Queda. Sí, claro, no, pero el miedo queda, o sea, el miedo queda. A mí me gusta mucho acampar, pero cuando acampo no duermo, o sea, es bien triste. Voy mucho con mis amigos que acampamos, que me acabo de perder un campamento hace 2 semanas con unos amigos, no pude ir, pero no duermo, termino por no dormir porque quedas asustado, es decir, en cualquier momento se va a aprender esto, aunque ya no tiene sentido tener miedo, queda una especie de alerta. Por eso te digo, no termina, a veces no termina, ni viendo el destierro termina, o sea, a veces uno mismo tiene que cerrarlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, a mí me toca todavía cerrar mi propio miedo. Ya se hizo lo que se tenía que hacer y es una puerta que se cierra porque Dion Fortune en defensa de autodefensa psíquica nos dice, no, al final la influencia mental es muy importante. Si tú te crees sano, vas a estar sano. Si crees que se están pues haciendo un sortilegio o algo, pues vas a estar todo hechizado, ¿no? Entonces yo en este momento todavía, para mí es algo que sí se siente, todavía es algo que se siente el miedo, pero igual se aprovecha, ¿no? Sirve para tomar precauciones, para portarnos bien, para no tener enemigos de gratis, y que si los tenemos, pues hay que estar siempre protegidos. Sí, pues son procesos. Así es. Pero bueno, pues la verdad que fue una anécdota interesante y que como bien me mencionabas antes, ¿no? O sea, quizás no es como uno pensaría tan terrorífica, de que no salen cosas tan sorprendentes, pero realmente analizándola
a profundidad, pues sí es muy interesante y tiene mucho simbolismo. Así es, totalmente. Pero bueno, Roma, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Te agradezco que hayas venido. Esperemos que pronto pues podamos platicar acerca de diversos temas. Yo sé que conoces acerca de bastantes, entonces pues va a ser muy sencillo que podamos seguir haciendo colaboraciones. ¿Algún mensaje que tengas para el público, Roma, antes de irnos? Muchas gracias por escucharnos, gracias por compartir sus preguntas, sigan apoyando el proyecto del Baúl del Miedo y claro, nos estaremos viendo a la postre. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción y les deseamos buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a